Y entonces ahora sí vamos a empezar con el tema que nos va a ocupar, el nuevo tema, porque lo anterior fue un complemento, nada más, y que les indicaba de relación que tiene ya con una de las tareas, ¿verdad? A la que hicimos mención. Pero bueno, vamos a iniciar otra unidad. Después de esto ya nada más nos van a faltar 2 temas, ¿sí? Tenemos 4 semanas para analizar 2 temas más, ¿ok? Entonces, ¿vamos bien? Vamos bien en cuanto a, inclusive, a lo mejor hasta terminamos antes de que se termine ya el lapso de tiempo. Y ya la última semana veremos cuál de los temas que dejamos pendientes en algún momento pudiéramos retomar, ¿ok? Tengo pensado uno de esos puntos para si nos autorizan el trabajo de investigación en lugar de examen. Todavía no lo sé, ¿verdad? Pero en su momento yo les haré mención al respecto, ¿ok? Pero en este caso, el tema que nos va a ocupar es qué interesante y qué delicado para nuestro país. Estamos hablando de delitos previstos en la Ley de Delincuencia Organizada. Si ustedes lo recuerdan, nosotros en algún momento, si no me equivoco, vimos, ¿verdad? En algunos de los contenidos, o analizamos en algunos de los contenidos, el artículo 16 constitucional. Y si no fue así, bueno, no pasa nada. En este momento lo recordamos, porque precisamente es en este artículo 16 constitucional en donde se da la definición de lo que se considera como delincuencia organizada, ¿ok? Y lo vamos a ver en un momento, ¿verdad? Ahora, efectivamente, miren, sexenios van, sexenios vienen y nosotros seguimos igual, ¿verdad? Algunos mandatarios, expresidentes han como que luchan, como que no luchan, como que combaten y al crimen organizado, como que sí, ¿verdad? Dan algunos pasitos para para un combate así abierto hacia el crimen organizado, pero el caso es que seguimos igual. El combate contra la delincuencia organizada en México es un conflicto que enfrenta el país contra los grupos delictivos que controlan el tráfico ilegal de, por ejemplo, de drogas, que es uno de los temas que más tenemos así presente, el tráfico de drogas, ¿verdad? Y entonces, recuerdan ustedes, ¿qué tan cuantioso puede ser el ingreso que obtienen los delincuentes de esta actividad ilícita? Que un ex narcotraficante muy famoso quería hacer un trato con, ya la verdad ni recuerdo con cuál de los expresidentes, en donde él abiertamente manifestaba, permíteme hacer mis actividades sin que me estés molestando, permíteme que yo trabaje y pago la deuda externa. Imagínense la deuda externa que en aquellos momentos ya, pues hoy en día ya se quintuplicó, si no es que más, pero en aquel momento no eran billones, eran trillones lo que se debía, ¿no? Y eso que no teníamos todavía un Peña Nieto que vino y entrando inmediatamente pidió un préstamo de 80 millones de pesos, ¿verdad? Apenas llevaba unos cuantos meses en el gobierno y ya había pedido esa cantidad para comprarle en aquel momento su casa a la que era su esposa, ¿verdad? Entonces, imagínense si en una semana cuánto no se pidió, lo que se sigue pidiendo día a día, día a día. Entonces, ese no es el punto. El punto es que el narcotraficante pretendía pagar la deuda externa con tal de que se le dejara trabajar. Es una cuestión delicada, ¿verdad? Porque cuánto
dinero no ingresa al narcotráfico por esta cuestión. Entonces, sí, obviamente es un delito, ¿verdad?, llevado a cabo por la delincuencia organizada. Y son muchos. Ahorita los vamos a analizar. Les voy a indicar en dónde está el fundamento legal que nos describe la cantidad de delitos que se generan, que son por cuenta de la delincuencia organizada. Entonces, sí, este tipo de delitos, por supuesto, ¿verdad?, son de orden federal, ¿sí? Entonces, el país enfrenta, sí, entre comillas, ¿verdad?, una lucha contra todos estos que controlan, entre otras cosas, las drogas, la trata de personas, por ejemplo, el tráfico de órganos, ¿sí?, la pornografía infantil, y tantos que ahorita vamos a comentar, ¿no? Entonces, efectivamente, el tráfico de armas, claro que sí, ¿verdad? De tal manera que, pues, decimos, bueno, entonces todo está controlado por la delincuencia organizada, ¿o de qué se trata? Porque sí, el gobierno mexicano suma toda su fuerza, de tal manera que ha empleado el uso de fuerzas armadas, de la Policía Federal, obviamente de los cuerpos de seguridad de cada entidad federativa, de diversos municipios, en su combate contra la delincuencia organizada. No ha logrado gran cosa. Bueno, ya tendríamos que analizar qué es lo que está haciendo mal, ¿verdad? La delincuencia organizada entonces es un problema que afecta seriamente al país. Su definición es algo compleja, ya que el concepto legal que alude a ella, como ya habíamos indicado nosotros, se desprende de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 16 constitucional, ¿no? Este artículo nos menciona, que yo ya les había comentado hace un rato, por delincuencia organizada se entiende una organización, de hecho, de 3 o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada, ¿no?, en los términos de la ley de la materia. Entonces, sí, de acuerdo con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, ¿sí?, existe este tipo de organización delictiva cuando 3 o más personas se organizan para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí mismas o unidas a otras tiende como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos, y entonces les hace la lista que ya les había mencionado. Esto lo estamos hablando nosotros, por supuesto, de acuerdo a esta ley, que ha tenido algunas reformas y que, por supuesto, pues fue promulgada por Ernesto Zedillo, ¿ok? Entonces, esta ley, que vean ustedes en su título primero, que es sobre disposiciones generales, el capítulo único, ¿no?, naturaleza, objeto y aplicación, por supuesto, de esa ley. Esta ley se les indica en el artículo primero que va a tener por objeto establecer reglas para la investigación, para la persecución, para el procesamiento, para la sanción y ejecución de las penas por los delitos cometidos por algunas personas que formen parte de la delincuencia organizada. Todas las disposiciones de esta ley van a ser de orden público y se van a aplicar en todo el territorio nacional. Pero vean ustedes, ya cuando entramos al contenido del artículo segundo, es cuando de verdad terror, porque tenemos la descripción de todos los delitos que forman parte de la delincuencia organizada. Y entonces, este artículo segundo les va primero a hacer referencia de nueva cuenta a la definición de lo que es delincuencia organizada. Y les vuelvo a repetir, porque indica que cuando 3 o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos que por supuesto se describen en la misma ley, entonces serán sancionados
por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada. Entonces, qué terrible, de verdad, porque en varias fracciones les habla, por ejemplo, del terrorismo. La primera de las actividades llevadas a cabo por la delincuencia organizada, el terrorismo. El financiamiento, obviamente, del terrorismo, por supuesto, desde luego, contra la salud, falsificación, uso de moneda falsificada o a sabiendas y alteración de monedas, por supuesto, operaciones con recursos de procedencia ilícita, en materia de derechos de autor y todo lo que tenga que ver con el terrorismo. Diversas actividades. Ese artículo, a su vez, les remite a los artículos que regulan estas figuras que ya les estaba indicando. De hecho, este artículo se va a dividir en varias fracciones y en esas fracciones es donde les establece, por ejemplo, el terrorismo, el acopio y tráfico de armas, que es otro, ¿verdad?, de los delitos previstos desde luego, ¿verdad? Y les indica en la ley que ya habíamos nosotros analizado, ¿no? La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos estos delitos? Ah, bueno, pues aquí. El tráfico de personas, ¿no? Esto que se tendría que analizar desde la Ley de Migración, por ejemplo, ¿no?, en un momento dado. El tráfico de órganos, que por supuesto tendría que ver en la Ley General de Salud. Ese delito no lo analizamos dentro de los delitos que se pueden considerar previstos en la Ley General de Salud. El tráfico de órganos, y qué importante, porque cuando nosotros estamos ante una situación de esta naturaleza, sabemos perfectamente lo valioso que es un órgano para una persona. Puede salvar una vida, un riñón, hígado, el mismo corazón, ¿verdad? Entonces, el tráfico de órganos no debiera, ¿verdad?, de existir. Tal vez si nosotros tuviéramos esa cultura de donación de órganos, pero son tan pocas las personas que donan sus órganos, son tan pocas las personas que deciden donar sus órganos, que pues inevitablemente esto da pauta para que existan los traficantes. Qué lamentable. En algún momento yo tuve una pregunta de un jovencito de secundaria. Yo doy clases también en secundaria y en prepa. Entonces me indica un jovencito de secundaria: ¿qué pasaba con los niños que se perdían, que ya no regresaban a sus casas, que se los robaban, ¿no? Entonces, qué difícil contestarle a un niño que terrible suerte le puede deparar a alguien a quien sustraen, ¿verdad? Porque puede ser para todo puede ser terrible, para prostituirlo o en su defecto para traficar con sus órganos. Entonces, esto era una respuesta que, dada la edad del jovencito, qué difícil para mí resultaba darle esa respuesta, ¿no? Prostituirlo o traficar con sus órganos. Y es la realidad. Entonces, ¿qué tan acertado puede ser sí decirle para que se cuide, para que a sus escasos 12 años él asuma que el peligro inminente en el que se encuentra y que se cuide, ¿verdad? Que desde esa temprana edad, esa tierna edad, ya empiece a generarse la responsabilidad, así de pequeñito, la responsabilidad para cuidarse. Entonces, eso,
¿verdad? La trata de personas, enrolar la fila de los que trafican con órganos o de los que se dedican a la trata de personas. Qué increíble, ¿verdad? Pero ni modo, esas preguntas las hacen los niños de secundaria. Es lo que les motiva a ellos, les inquieta. Entonces, y tenemos la otra cuestión, ¿no? Que también pertenece al crimen organizado, la corrupción de personas menores de 18 años o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de las personas que no tienen capacidad para resistirlo, obviamente, ¿no? Y dentro de ello estaríamos hablando de la pornografía de personas menores de 18 años de edad que no tienen capacidad para comprender el significado de lo que es, ¿verdad? O personas que no tienen, por supuesto, la capacidad para resistir también esta cuestión de la pornografía. El enocinio, ¿verdad? Por supuesto, cuando estas personas que también indicamos nosotros, el enocinio de personas que son menores de 18 años de edad o de personas que no tienen la capacidad para comprender lo que están llevando a cabo. Entonces, por supuesto, asalto, el tráfico de menores o personas que también no tienen la capacidad, ¿verdad? El robo de vehículos también puede estar llevándose a cabo por la delincuencia organizada y entre, obviamente, otros. De todo ello, como les indicaba hace un momento, pues se menciona en las fracciones, las diferentes fracciones de esta ley, ¿no? Artículo segundo, no lo pierdan de vista. Entonces, además, delitos también en materia de trata de personas que prevé la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de víctimas de estos delitos, ¿no? Entonces, vamos a tener nosotros que hay muchas figuras, el contrabando, su equiparable, ¿no? La defraudación fiscal, en su caso, ¿verdad? Y otras figuras más. Entonces, efectivamente, ¿verdad? La amplia gama de delitos que nosotros podemos tener en la materia de delincuencia organizada, imagínense, para que nosotros analicemos cada una de esas figuras, pues imposible, ¿no? Imposible que en una o dos sesiones veamos el tráfico de órganos, la trata de personas, la pornografía y estos delitos que sí ameritan un estudio más a fondo, ¿verdad? Permítanme.